Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por juntarnos un domingo más a meditar su palabra en este domingo 15 del tiempo ordinario. Acojamos este mensaje de Jesús y que a través de su Santo Espíritu sea iluminado nuestro corazón y así poder vivir estas enseñanzas del Maestro. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos hombres ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Lucas nos presenta en este capítulo 10 la parábola del samaritano. Una parábola que nos lleva a comprender lo más importante de la ley de Dios. Una ley que viene del mismo Dios, que es la ley del amor. Una ley que se traduce en 3 dimensiones: hacia Dios, hacia el prójimo y hacia uno mismo. Pero también es una ley que está inscrita en todos los corazones de los hombres. Dios nos ha capacitado para amar. Dios ha querido y desea que a través del amor lleguemos a la plenitud. Es por eso
que ante la respuesta de este maestro de la ley, que sabía exactamente lo que contestaba, pero Jesús lo deja reflexionando en torno al mismo precepto que él respondía y que responde correctamente frente a aquel diálogo. Jesús quiere llevar al maestro de la ley a comprender el trasfondo y el fondo de este precepto que quizás él sabía de memoria o quizás lo repetía constantemente. Es por eso que Jesús, en vez de responderle quizás desde la teoría, quiere darle una respuesta desde lo práctico, desde lo testimonial, y le cuenta esta historia de este hombre asaltado, dejado casi muerto, y frente a esta situación concreta de dolor, de heridas, Jesús nos habla de estos tres personajes, de este sacerdote, de este levita, de este samaritano. Y los tres iban hacia Jerusalén, hacia la ciudad santa, hacia el templo, quizás, sobre todo este levita y este sacerdote, iban a presentar sus ofrendas al templo y no queriéndose manchar por la sangre, porque si se manchaban con la sangre de este hombre herido iban a caer impuros y no podrían haber presentado la ofrenda ante Dios en el templo de Jerusalén. Es decir, aquí hay una primera reflexión. Se prima el rito primero antes que la caridad. Pero ¿qué es lo que hace este samaritano, que tenían de fama de paganos, no importándole? Dice el Evangelio que tuvo compasión, se conmovió. ¿Y qué se conmueve en el samaritano? Su corazón frente al dolor ajeno. Es allí en donde Jesús nos quiere llevar también a nosotros, en que el cristiano, el hombre de fe, prima la caridad, prima el amor ante lo ritual. Y a la vez Él nos enseña que para ir hacia la eternidad tenemos que vivir desde el amor. ¿Y por qué desde el amor? Porque la eternidad es amor, es amar y sentirse amado por Dios por siempre y para siempre. Pero si no tenemos esa experiencia del amor, si no vivimos esa práctica del amor, ¿cómo iremos ya a pregustar ese cielo, esa eternidad? Es por eso que Jesús nos llama a vivir desde el amor, desde esa esencia que nos hace imagen y semejanza de un Dios amor. Un amor en práctica, un amor que mueve, un amor que tiene misericordia y compasión. Porque es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Jesús, Él es el samaritano que nos recoge heridos por el pecado, que venda y pone un ungüento de amor y de Espíritu Santo en nuestras heridas, para que a través de este amor y esta unción pudiésemos sanar y restaurar nuestra vida y nuestras fuerzas. Es decir, aquello que hace Dios con tanto amor con nosotros y para nosotros. ¿Y quién ha sentido ese toque de amor que sana, que libera, que restaura? No puede quedarse ajeno ante la realidad de dolor que otro pueda tener. Es decir, obras son amores y amores son obras. Es por eso, como dice San Juan de la Cruz, que al final de nuestra vida o en el atardecer de nuestras vidas
solamente seremos examinados en el amor. Porque aquello que yo pongo en práctica en esta vida constantemente, podré saber aquello que iré a gozar en la eternidad. Si yo realmente amo como Dios quiere que ame, pues estoy ya gustando la vida eterna. Es decir, ya vivir desde el amor, en el amor, viviendo esta dimensión esencial del cristiano o del cada ser humano, ya estamos tocando o estamos ya pregustando aquello que haremos junto a Dios. Así que te invito, porque es un desafío. Hoy día el Evangelio nos desafía, y no nos desafía para mañana, sino que nos desafía para hoy. Hoy tengo que vivir desde el amor, para amar, para ser amado y para experimentar al Dios amor, como nos ha dicho Jesús, porque Jesús, el samaritano, el que nos vio tirado en la existencia, sin curación, sin remedio, heridos por el pecado, dolidos por el pecado, y tuvo compasión, se conmovió de nuestra indigencia, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Ve tú, ve yo, o voy yo, mejor dicho, a hacer exactamente lo mismo que Jesús hará conmigo. Muy bien, pues hermanos, que tengan todos un bendecido domingo, una muy bendecida semana, una bendecida vacaciones para los niños y jóvenes, pero cuidándose, siendo precavidos ante la situación que nos encontramos aún, de situación sanitaria. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hay que abrigarse porque hay que defenderse del frío. Chao.